Hola, bienvenidos a mi exposición. Mi nombre es Mariela Pérez Pompilio, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursando el cuarto año de Derecho. La materia es Derecho Civil Contratos, con el profesor Marcos Castellano. Hoy les voy a explicar lo que son las unidades 3 y 4 de la cátedra. La unidad 3 es referente a los contratos de préstamo. Los contratos de préstamo son contratos por los cuales una persona llamada tomadora o prestamista recibe de otra llamada prestamista una cosa que se obliga a restituir en especie o por su equivalente después de un cierto tiempo o uso. Si la restitución se hace en especie, el préstamo es un comodato. En caso contrario, es un mutuo. Entre los contratos de préstamo encontramos lo que es el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es un contrato por el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas con el cargo de restituirlas otras de la misma especie y calidad. Ese contrato está establecido en el Código Civil en el artículo 1735. En cuanto a las partes que intervienen en el contrato de mutuo, tenemos lo que es el mutuante y el mutuario. El mutuante es la parte que se obliga a entregar cierta cantidad de cosas y el mutuario es la parte que se obliga a restituir otras tantas cosas de la misma especie y calidad. En cuanto a lo que es la ubicación del contrato de mutuo dentro de las clasificaciones de los contratos, se puede decir que el contrato de mutuo es un contrato real, es unilateral, por su naturaleza es un contrato gratuito, produce lo que son los efectos reales, ya que transfiere al mutuario la propiedad de la cosa dada en préstamo. Y las obligaciones del mutuario son obligaciones principales. En cuanto a los elementos esenciales para la existencia y validez de ese contrato de mutuo, tenemos lo que es el consentimiento, que por ser un contrato real se perfecciona con la entrega de la cosa. También debe existir lo que es la capacidad y poder, en un contrato de disposición y de simple administración. En cuanto a otro elemento es el objeto. El objeto se pueden dar en mutuo las cosas que sean susceptibles de ser enajenadas y fungibles, ya que el mutuo implica lo que es la transmisión de la propiedad al mutuario. Otro elemento importante es la causa, debe ser lícita. En cuanto al otro elemento sería la legitimación, el mutuante debe ser propietario de esa cosa dada en préstamo, ya que el mutuo es un contrato traslativo de la propiedad. En cuanto a otro elemento sería la entrega de la cosa. Por ser un contrato real, el mutuo para su perfeccionamiento requiere lo que es la entrega de la cosa. Y el otro elemento sería los gastos. Los gastos en el contrato de mutuo están a cargo del mutuario. En cuanto a otro contrato que se puede presentar es de los contratos de préstamo, tenemos el contrato de depósito. El contrato de depósito es un acto por el cual una persona recibe la cosa ajena con obligación de guardarla y de restituirla. Es importante destacar que no siempre es un contrato, tal como sucede en lo que es un secuestro judicial, donde se presupone lo que es la recepción de una cosa ajena con la obligación de doble, ¿no? Que es de cuidarla y de restituir esa cosa. En cuanto a los efectos del contrato de depósito, la diligencia que debe tener el depositario según el Código Civil es que el depositario debe poner en la guarda de la cosa depositada la misma diligencia
que en las cosas que le pertenecen. En cuanto a las excepciones legales de este contrato, el Código Civil establece una excepción en las diligencias debidas del depositario y se refiere a la diligencia de un buen padre de familia en la guarda de las cosas que sean depositadas. En los casos de las excepciones legales podría ser cuando se haya convenido expresamente en ello, cuando el depositario se ha ofrecido para recibir el depósito, y también cuando se ha estipulado una remuneración por la guarda del depósito, y cuando el depósito se ha hecho únicamente en interés del depositario. En cuanto a la ubicación de este tipo de contrato, el contrato de depósito es un contrato real, es gratuito por su naturaleza, es un contrato unilateral, sería sinalagmático imperfecto cuando se pacta lo que es una remuneración al depositario. También se puede decir que es un contrato no traslativo de la propiedad u otro derecho y engendra obligaciones principales y es de tracto sucesivo. En cuanto a los elementos esenciales para la existencia del contrato de depósito, tenemos lo que es el consentimiento, la capacidad y poder, el objeto y la causa. El consentimiento porque se trata de un contrato real. En cuanto a la capacidad y poder, el Código Civil establece que el depósito no puede celebrarse válidamente sino entre personas capaces para contratar. En cuanto al objeto, se debe referir a una cosa mueble, no fungible. Y la causa consiste en lo que es la guarda de la cosa depositada. La clasificación del depósito de acuerdo al Código Civil se divide en depósito necesario y depósito voluntario. El depósito necesario es aquel que hace una persona apremiada, por ejemplo, por un accidente imprevisto, en cuanto a un incendio, un saqueo, alguna ruina. Ahí es donde se produce lo que es el depósito necesario. En cuanto al depósito voluntario, cuando es efectuado por el espontáneo consentimiento. El otro contrato de préstamo que según el Código Civil sería el contrato de obras. El contrato de obras está establecido en el Código Civil en el artículo 1630. Lo define como aquel contrato mediante el cual una parte se compromete a ejecutar un determinado trabajo por sí o bajo su dirección, mediante un precio que la otra se obliga a satisfacerle a la otra. En cuanto a las partes de este contrato, tenemos lo que es el comitente o dueño de la obra y el contratista u operario. La naturaleza jurídica de este contrato es un contrato de prestación de servicio donde no hay subordinación. La ubicación en la clasificación de los contratos, se puede decir que este es un contrato bilateral, es a título oneroso, es un contrato consensual y en principio meramente obligatorio. Es un contrato en principio intuito persona respecto del contratista. También se puede decir que es un contrato que origina obligaciones principales, es un contrato conmutativo, puede ser aleatorio. En cuanto a la clasificación del contrato de obras, tenemos, según la ley, tenemos lo que son los contratos de obras de primer establecimiento, obras de reforma, obras de gran reparaciones, las obras de restauración, obras de rehabilitación, las obras de demolición y obras de conservación y mantenimiento. En cuanto a las causas de extinción de este tipo de contrato de obra, según el Código Civil, se extingue por el desistimiento del comitente, según el artículo 1639, por la muerte del contratista, sería el artículo 1640. El articulado
que regula lo que es este contrato de obras es desde los artículos 1630 a 1648. En cuanto a la unidad número 4, tenemos lo que son las figuras jurídicas para actos de otras personas. Entre ellas tenemos lo que es el mandato. El mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o varios negocios por cuenta de otra persona que ha encargado para ello. Las partes de contrato del mandato tenemos lo que es el mandante y el mandatario. El mandante es la persona que está encargada de ejecutar uno o más negocios. Y el mandatario es la persona que se obliga gratuitamente o mediante un salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de la otra persona. La ubicación de este tipo de contratos dentro de la clasificación de los contratos es, en principio, es un contrato unilateral que solo obliga al mandatario, aunque posteriores pueden originarse ciertas obligaciones a lo que es al mandante. También se puede decir que es un contrato consensual, es un contrato por naturaleza gratuito. El mandato es en principio de intuito y persona respecto de ambas partes. Puede ser de ejecución instantánea y engendra obligaciones principales. Las clases de mandato tenemos por la forma de manifestación de la voluntad del mandante, es expreso o tácito. Por la extensión de los intereses del mandato respecto de los cuales versa, puede ser general o especial. Por la forma de señalar lo que son los poderes del mandatario, pueden ser generales o expresos. También el mandato puede ser gratuito o remunerado. Los elementos para la existencia y validez de este contrato es el consentimiento, la capacidad y el objeto. La extinción, el mandato se extingue por las causas comunes a todos los contratos y demás causas. Podría ser por la revocación del mandato, por la renuncia del mandato, por la muerte, interdicción, quiebra, entre otros. También puede ser por lo que es la inhabilitación del mandante o del mandatario. El articulado que regula este contrato es desde los artículos 1684 al 1712. En cuanto al otro contrato, tenemos el contrato de transacción, que sería un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Lo establece el artículo 1713 del Código Civil venezolano. En cuanto a sus elementos para la existencia y validez de este contrato, será el consentimiento, la capacidad y poder, el objeto y la causa. Las clases de transacción tenemos lo que es la transacción extrajudicial y la transacción judicial. La extinción para este contrato sería lo que es la anulabilidad por error de derecho, la nulidad de la transacción hecha en ejecución de un título nulo. También sería por la nula de la transacción fundada en documentos falsos, la nulidad de la transacción relativa a un litigio ya decidido. El articulado que regula este contrato en el Código Civil venezolano es desde los artículos 1713 al 1723. Bueno, esta es toda mi exposición, espero que les haya gustado, muchas gracias.